Chicos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de literatura. Vamos a ver acerca, del panorama de la literatura hispanoamericana, ¿no? Prácticamente todos los movimientos que han surgido durante el siglo XV al siglo XVI, ¿no? Hemos visto que la mayor parte de estos movimientos han sido, han sido heredados, ¿no?, de España. Movimientos que surgieron en España y repercutieron acá en Hispanoamérica, ¿no? Tanto en América como en otros lugares. Entonces demos comienzo un poco al repaso de lo que hemos estado viendo durante las clases anteriores, ¿no? Vamos a iniciar primero con la época colonial, ¿no? Prácticamente esta época colonial se da a raíz de la conquista de los españoles al territorio americano, ¿no? Fue básicamente, como les acabo de mencionar, entre el siglo XVI y parte del siglo XVII. Corresponde al periodo clásico o siglo de oro de las letras españolas. Prácticamente su inicio a fines de la segunda década del siglo XVI. En el periodo clásico español se van a desarrollar tres etapas, tanto el clasicismo, el barroco y el neoclasicismo, que son reflejados en la colonia, ¿no? Como representantes, ¿no?, durante esta época tenemos a Juan Espinosa Medrano y Sor Juana Inés de la Cruz. Juan Espinosa Medrano, es un poeta y narrador indígena, autóctono de acá, pero con aportes, ¿no?, de España. Lo llamaron Doctor Sublime y manejó un estilo culterano, ¿no? Una de las obras que se les puede renombrar es La Novena Maravilla. En cambio, Sor Juana de Inés es una poetisa mexicana, ¿no?, que tiene como elementos conceptistas y culturanos en su obra. Presenta religiosidad en su obra y una de ellas es contra la injusticia de los hombres al hablar de las mujeres. Pasado, digamos, la época de la colonia y sus tres etapas, tenemos el movimiento llamado romanticismo, ¿no? Esta corriente literaria, como les acabo de mencionar, viene de Europa, ¿no? Con un retraso de más o menos 20 años en nuestro país. Su esencia, su contenido y su energía no tienen la misma pasión e intensidad de lugar y de origen. Prácticamente el romanticismo peruano aún tiene la copia o la imitación de España, por lo que no llegó a alcanzar su máximo desarrollo, ¿no? Durante este tiempo, digamos que se culminaron, se iniciaron las guerras contra España y Chile, ¿no? Prácticamente estas experiencias se expresan en la búsqueda por lo nacional. Uno de los autores, ¿no?, en lo que es Hispanoamérica del romanticismo, tenemos a Jorge Isaac y a Carlos Augusto Salaverry. Jorge Isaac es un escritor colombiano que inicia la novela latinoamericana. Viene de una familia judía conversa y crece en la hacienda de su padre en el Valle del Cauca. Tiene una novela romántica llamada María, que es la más conocida y es publicada en el año 67. En cambio, Carlos Augusto Salaverry se le considera su seudónimo el Ruiseñor de la Chira. Prácticamente es el líder del romanticismo
romanticismo y tiene una temática amorosa. Las obras que aporta son albores y destellos, ¿no? Prácticamente es influenciado, si bien es cierto, de Europa, pero prácticamente de los románticos franceses y alemanes, ¿no? En caso de regionalismo, tenemos los siguientes representantes. En este movimiento surgió mucho la voz, ¿no?, de Rómulo Gallego, que es un novelista venezolano. Ella deja, digamos, de ser una influencia de Europa este movimiento, sino ya se vuelve más autóctono, ¿no? Más oriundo de América. Entonces, él llega a tener un lío, ¿no?, con el presidente de su país, y en las obras refleja mucho las costumbres. Su lenguaje ya no es tan armónico, no necesita usar tantas figuras, ¿no?, sino es más directo y crudo. La reacción que tiene el regionalismo es reaccionar en contra del modernismo. Una de las sombras cumbres, ¿no?, las más resaltantes de Rómulo Gallegos, es Doña Bárbara. Jorge Casa, por otro lado, destaca en Ecuador, ¿no? Es nacido de Ecuador, tiene características indígenas y toma temas de provincia netamente. En las obras se pueden ver, ¿no?, en las obras que él escribe, se puede ver al indio explotado que se revela. Una obra es Huasipungo, ¿no? En el caso de Ricardo Giraldes, es un argentino, es un escritor argentino que cierra el ciclo de Gauchesco. Parte, digamos, de las obras, ¿no?, una de las características que él emplea, describe las costumbres y paisajes e idealiza al hombre de la pampa. Se ubica entre el modernismo y el regionalismo, ¿no?, prácticamente entre esos dos movimientos. Su obra es Don Segundo. Como acabamos de nombrar, el regionalismo está prácticamente de la mano con el modernismo. Tenemos corrientes, ¿no?, o movimientos como el modernismo y el posmodernismo. En el caso del modernismo, llega con retraso a nuestro país, ¿no?, y tiene una preponderancia de color y musicalidad. Apelan al recurso rítmico y a un lenguaje con sustantivos precisos, ¿no? Uno de los representantes del modernismo es José Santos Chocano, ¿no?, con sus poesías descriptivas que pintan la naturaleza en un aspecto grandioso. Es subjetiva, ya que refleja sucesos de su vida, amor y dolor, ¿no? El tema que él emplea, José Santos Chocano, llamado El Cantor de América, es el mestizaje indo-hispánico. Ya culminando el modernismo, surge el posmodernismo, que es una poesía intimista. Se renueva la poesía en su estética y espiritualidad y se busca una poesía menos adornada y de contenido profundo, a diferencia de lo que es el modernismo, que es más adornado. El representante, ¿no?, o los representantes, uno de los representantes del postmodernismo es José María Eguren, ¿no?, que al igual que José Santos Chocano, es un poeta limeño. Realiza lo que son ambientes mágicos y un mundo de ensueño y de fantasía. Es un poeta subjetivista que sustituye la realidad concreta por otra personal e imaginaria. Luego del postmodernismo surge lo que es la vanguardia. Esa vanguardia viene, digamos,
viene con influencias europeas, ¿no? Pero cada una se empieza a desarrollar, ¿no? Y entre ellas surgen subcorrientes, ¿no? Como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo y el creacionismo. Cada una independiente con diferentes escuelas, ¿no? El vanguardismo latinoamericano contemporáneo tiene tres fundadores, ¿no? Tanto Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda, ¿no? Ahora, prácticamente la vanguardia se caracteriza por lo siguiente. Uno, por rendir culto a la novedad y a la sorpresa. Es decir, todos los poetas vanguardistas cambian la estructura formal del poema. Es una reestructura. Dos, renueva completamente los recursos expresivos, ¿no? Apela a lo que son metáforas, la imagen y otros recursos. Tres, tiene exploración de lo irracional. El verso se presenta sin leyes métricas ni lógicas. Como les acababa de nombrar, se crean diferentes movimientos, submovimientos, ¿no? O corrientes como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo y el creacionismo. Uno de los más nombrados es el surrealismo, ¿no? Que viene con influencias de teorías de Freud. Importancia del subconsciente, ¿no? En el Perú quienes se destacaron fue César de Moro y el futurismo, ¿no? Que cultiva una estética de la velocidad, del poder de las máquinas y la famosa revolución industrial, ¿no? Uno de los representantes acá en América, en Perú, sería Juan Parra del Riego, ¿no? Entre otros. El boom latinoamericano. Esto, digamos, es la época de gran fama y difusión. Que tiene un destacado número de autores. Por eso se le denomina el boom, ¿no? Que inicia a partir de la década de los 60. Va acompañado de un fenómeno editorial. Vamos a citar tres grandes autores que fueron nombrados en el boom latinoamericano, ¿no? En el primer caso tenemos a Julio Cortázar, que llega a ser un novelista y cuentista argentino. Las características que podemos ver en su obra es que llega a romper la estructura de la narrativa. Su mundo, en el cual presenta su obra, se mueve entre lo absurdo y lo cotidiano, ¿no? Pueden ver a la derecha una de las obras, como Rayuela. Por otra parte, en México destaca mucho el autor Carlos Fuentes, que al igual que Julio Cortázar, renueva la narrativa, tiene una visión crítica de la sociedad, uso de técnicas innovadoras y recrea mucho los mitos y tradiciones de su patria, ¿no? De México. En cambio, Gabriel García Márquez, novelista colombiano, que gana un premio Nobel en el año 1982, utiliza el realismo mágico, ¿no? Asimismo, el lenguaje que emplea en sus obras es un lenguaje sencillo y directo, es decir, es comprensible al lector. Tiene personajes repetitivos y tiene ciudad de arqueotipos como Macondo, ¿no? Entre ellos tenemos los famosos ojos de Pero Azul, la hojarasca, que es muy conocida, ¿no? Y Cien años de soledad, que es la obra más resonante de este autor. Entonces, chicos, hemos podido repasar un poco
acerca de la literatura, pero en Hispanoamérica, ¿no? Claro que con influencias de Europa, pero netamente de Hispanoamérica. Nace desde la colonia, ¿no? Desde la conquista, ¿no? De los españoles a América, y a través de ello, ¿no? Los movimientos que van traídos de Europa de manera posterior, ¿no? Como el romanticismo, el modernismo, la vanguardia, el regionalismo, y por último ya se hace más neto que en el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, chicos, esa sería la clase del día de hoy. No se olviden, por favor, marcar su asistencia y entregar las tareas a tiempo. Aquellos alumnos que no han presentado, por favor, el tema de las tareas pendientes, traten de realizar esta semana para poder considerarlos. Aquellos que ya han presentado, obviamente, presentan mucho mayor nota que aquellos que no han presentado en la fecha indicada. Estoy evaluando mucho de eso, chicos. Eso sería todo por mi parte. Cuídense un montón y nos vemos en la siguiente clase.